Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Disculpen la tardanza, voy a proyectarles la clase en un momento. Bien, se puede ver la imagen, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, bien, vamos a empezar. Bueno, mucho gusto, soy el doctor Joel Peláez Troncos, médico asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo, médico reumatólogo. El día de hoy vamos a hacer una revisión acerca de esclerosis sistémica progresiva, más conocida como esclerodermia. Es una entidad que es muy interesante porque nos permite a nosotros conocer acerca de diferentes manifestaciones que están muy relacionadas a la fisiopatología de la enfermedad y por lo tanto tienen mucha correlación con el tratamiento. Entonces, cuando hablamos de esta enfermedad, estamos nosotros mencionando una enfermedad caracterizada por tres hallazgos principales. El primero de ellos es un aumento o una sobreproducción de la matriz extracelular. Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es que existe participación de una célula que se encarga de la producción de esta matriz, que son los fibroblastos. El depósito de colágeno es una de las características principales de esta enfermedad. Entonces, recordar este dato. Segundo dato importante es el daño endotelial, ¿no? Esto implica participación directa del endotelio, principalmente de vasos pequeños, que va a producir cambios en la estructura del endotelio, caracterizados por hiperplasia y posterior, pues, hipoperfusión del tejido y por lo tanto isquemia tisular. Y todo esto coordinado y orquestado por el sistema inmunológico, direccionado inicialmente por inmunidad adquirida, en este caso el linfocitos T como regulador de todo este proceso de daño entre fibroblasto y endotelio. Si vemos frecuencia de presentación de casos, tenemos una prevalencia, una incidencia que oscila en grupos etarios similares, entre 45 y 65 años de edad, es la edad de mayor frecuencia de esta enfermedad, siendo predominante del sexo femenino con respecto al masculino. La relación es variable en realidad de acuerdo a las poblaciones, pero más o menos relación de 2 a 3 a 1 en promedio. Cuando hacemos mención a esta enfermedad, nosotros podemos encontrar de que la enfermedad puede ser estudiada principalmente basándonos en sus dos formas clínicas, que son la forma cutánea difusa y cutánea limitada. Esto de acuerdo a la extensión del compromiso en piel. Y es así que hay algunos genes que guardan relación con anticuerpos específicos a esas dos formas clínicas. Pues el DQB1, perdón, genes, ¿no? El DQB1, 050, este gen HLA, está relacionado con el anticuerpo anticentrómero y también correlacionado con la forma limitada de la enfermedad. Y por el contrario de RB1 y de PB1, relacionados con la forma difusa de la enfermedad y el anticuerpo topoisomerasa 1. Luego vamos a reforzar el concepto de esta correlación clínica, anticuerpo y la forma de presentación de enfermedad. Al inicio hemos mencionado que hay tres células importantes que se correlacionan con el daño. Tenemos el endotelio, representado como representante pues, del fenómeno vascular, el fibroblasto como responsable de la fibrosis, y linfocito T que regula pues, esta interacción. Y hay genes candidatos que están relacionados con la alteración de estos tres puntos importantes, ¿no? Como endotelio, fibroblasto y linfocito. Entonces acá hay genes candidatos asociados a la superóxido nítrico y a la enzima convertidora de angiotensina y también podemos tener algunos reguladores pues, del retículo endoplásmico. En tejido conectivo tenemos también moléculas relacionadas al proceso de fibrosis, sobre todo algunos factores transformantes, y en el sistema inmune algunas de las vías intracelulares como el STAT4 y vanillin.
están relacionados a este tipo de afección. El proceso de daño hasta la fibrosis está relacionado, o en gran parte tiene relación con la participación de estas tres células. Como vemos acá en este esquema, en una etapa inicial de enfermedad donde hay una predisposición genética y factores que van a alterar la regulación del sistema inmune, llámese infecciones o agentes ambientales, se va a producir inicialmente activación del sistema inmunológico y alteración también en la función del endotelio. Por eso que nosotros podemos encontrar que en forma temprana la única expresión de clínica de la enfermedad pudiese ser de repente el fenómeno de Raynaud, que es traducción de cambios a nivel endotelial. Un paciente que de repente inicialmente está produciendo citoquinas proinflamatorias y entonces traducido clínicamente como la presencia de mialgias, artralgias, de repente en algunos casos fiebre, hiporexia, ya son traducción clínica de inicio de la enfermedad, ¿no? Participación directa del linfocito T y participación directa también de el endotelio como órgano que inicia daño. Entonces recuerden que es muy probable de que el fenómeno de Raynaud pues esté presente en casi la exclusividad o 100% de los casos de pacientes con esclerosis sistémica y tenerlo en cuenta esto como dato clínico. Una vez que la respuesta a la parte de tolerancia inmunológica se produce, una presentación de antígeno, ese proceso en el cual existe diferenciación de la clona de linfocitos hacia un tipo de respuesta, en este caso predominantemente TH2, vamos a ver ya la interacción entre los diferentes elementos celulares como son fibroblasto, el propio linfocito y el propio endotelio. La interacción va a producir persistencia del daño, persistencia y progresión también del daño a nivel de los diferentes tejidos, llevando pues a una etapa ya tardía de enfermedad donde es evidente el depósito de matriz extracelular en todos los tejidos, la alteración ya a nivel vascular caracterizado pues por hipertrofia, alteraciones a nivel de la función endotelial, lo cual lleva posteriormente a isquemia, y esto asociado ya a una serie de daño acumulado con el progreso de la enfermedad, ¿no? Que vamos a entender también como enfermedad tardía de enfermedad. Bueno, tenemos entonces en un esquema que puede ser muy importante la confluencia de tres células: célula endotelial, fibroblasto y células del sistema de inmunidad innata. Acá lo importante a recordar es que existe un circuito en el cual existe influencia directa de una u otra célula con respecto a su función. Interacción y producción también de moléculas que van a intervenir o van a favorecer el depósito y la mayor síntesis de colágeno y depósito a nivel de la matriz extracelular y favorecer también la alteración en el estado de tono y de constricción del endotelio, ¿no? O del vaso, mejor dicho, relacionado a una disfunción endotelial. Entonces, lo que deben recordar de todo este esquema es esta correlación entre estas tres células y de las moléculas de mayor importancia que favorece la fibrosis, el factor de crecimiento transformante beta y también el factor de crecimiento derivado del tejido conectivo. Son dos moléculas que permiten pues la progresión o el depósito de material tipo colágeno a nivel de la matriz extracelular. Y a nivel de reguladores del tono endotelial, pues tenemos a la endotelina 1, prostaciclina y óxido nítrico como principales reguladores, y todo esto orquestado y regulado por células de inmunidad. Esta respuesta inmune, como les mencioné hace un momento, está dirigida a una respuesta directamente de tipo TH2, con predominancia de estas interleuquinas 4, 6, 10, 13, y donde la coparticipación del linfocito B se hace pues más notoria. Y esto por el tipo de moléculas que están reguladas también y están en relación a una sobreactividad del linfocito B. Todo trae como consecuencia final un aumento de la fibrosis tisular. Eso quiere decir de que no hay una respuesta también en contraparte a una función celular aumentada tipo TH1, también existe, pero es predominante la respuesta tipo TH2. Si ya nos vamos a enfocar en que este proceso tiene coparticipación del linfocito B,
tenemos que darle también cierta importancia a la producción de autoanticuerpos. Los anticuerpos tienen varias formas de ser interpretados y usados, sobre todo en esclerosis sistémica. Así tenemos que existen anticuerpos que solo se ven en la enfermedad y anticuerpos que pueden estar a otras condiciones. Los de más importancia con fin diagnóstico y también de correlación clínica son tanto el anticentrómero y el topoisomerasa 1. El primero de ellos relacionados con la forma difusa, perdón, forma limitada de enfermedad y el segundo con la forma difusa de enfermedad. Tercer lugar y no menos importante, ahí vamos a ver que existe también alguna correlación clínica, es el RNA polimerasa 3. Entonces ustedes tienen que recordar principalmente estos autoanticuerpos. Y de ahí vamos a ver que tienen correlación con algunas manifestaciones y formas clínicas. Bueno, la especificidad de estos anticuerpos guarda mucha correlación con la forma de presentación. Y entonces tenemos al anticentrómero muy relacionado con el diagnóstico de enfermedad cutánea limitada y el SCL70 muy relacionado con la forma difusa, cutánea difusa en cuanto a la mayor asociación y por lo tanto mayor especificidad de estos diagnósticos. Entonces correlacionen ustedes. Anticentrómero, forma limitada, SCL70, también llamada topoisomerasa 1, con forma difusa. Además, estos anticuerpos se pueden correlacionar con manifestaciones clínicas propias de la enfermedad, ¿no? Como enfermedad vascular periférica, asociación con una condición autoinmune como es la colangitis viral primaria, pero principalmente, o la asociación más importante que se ve con el anticentrómero es la presencia de hipertensión arterial pulmonar. Pues cuando vean anticentrómero, piensen ustedes en una alto riesgo de desarrollo de hipertensión pulmonar arterial en estos pacientes, pacientes que tienen enfermedad limitada. El topoisomerasa también puede relacionarse con enfermedad pues, pulmonar, enfermedad vascular también periférica, mayor severidad de enfermedad cardíaca, pero principalmente está relacionada como complicación como con la fibrosis pulmonar. Es la principal asociación y complicación que puede verse en pacientes que son topoisomerasa 1 positivo y que se asocia bastante con la presencia de formas difusas de enfermedad. Bueno, acá tenemos también el tercer anticuerpo que les había mencionado, el RNA polimerasa 3, que se relaciona con mayor severidad en cuanto al compromiso cutáneo, porque está muy asociado a formas difusas y con la afección renal, en este caso la crisis renal asociada a esclerodermia. Eh, Acá vemos una tabla que nos permite clasificar y entender un poco la terminología de pacientes con esclerodermia. Para que no haya confusiones, vamos a hacer una diferenciación entre dos formas clínicas. La esclerodermia en sí puede ser localizada y sistémica. La que estamos viendo en esta clase es la forma sistémica. Cuando hablamos de forma localizada, es la forma clínica que produce induración de la piel, pero no afecta órganos. Entonces estamos hablando de solo compromiso cutáneo, también la esclerodermia localizada también se le llama morfea, y esto es terreno principalmente de dermatología. Nosotros lo que estamos describiendo son enfermedades que hacen compromiso cutáneo, pero a su vez hacen compromiso de órgano. Y ahí tenemos a la forma difusa, a la cutánea difusa, a la cutánea limitada. Ambas hacen compromiso de órgano. La diferencia está en la extensión de la afección de la piel, siendo la forma limitada, pues, muy circunscrita a las zonas distales de las extremidades y al rostro, es decir, se describe que no sobrepasan o no van más allá desde el codo, ¿no? Del codo hacia las manos y en el caso de miembros inferiores de la rodilla a los pies, ¿sabes? De distal a proximal no suelen sobrepasar esa extensión. En cambio, la forma difusa sí se extiende más allá, incluyendo tronco, ¿no? También puede afectar tronco. Ambas afectan rostro. Entonces, la diferenciación entre forma difusa y limitada es por la extensión del compromiso cutáneo. No confunden el término limitado con localizados, ¿no? Estamos hablando de dos condiciones diferentes. También puede haber síndromes de superposición con otras enfermedades y hay una forma clínica en la cual el compromiso cutáneo no es evidente en el paciente,
más sí el compromiso de órganos. Y a esta forma se le llama esclerosis sistémica sin esclerodermia o sin compromiso cutáneo. Y acá tenemos un esquema que nos permite ver bien esta diferenciación, donde la forma limitada principalmente es distal y la forma difusa pues abarca tronco y extremidades, ¿no? Hay una forma que no afecta piel, que es la forma sin compromiso cutáneo, sin esclerodermia. En algún momento se intentó también encontrar un grupo que tiene una afección intermedia entre la difusa y limitada, y se hablaba pues, o se agregó el concepto de esclerosis sistémica intermedia, pero esto no tiene mucho auge al momento. Entonces nos quedamos solo con la forma limitada y difusa. Cuando se habla de enfermedades del tejido conectivo, vamos a encontrar también el término de clasificar enfermedades o clasificación de enfermedades, que tienen como objetivo el poder seleccionar un grupo de pacientes que tengan características comunes o afines y de mucha especificidad a determinada enfermedad, con fines de incluirlo en estudios de investigación. El objetivo primario del criterio de clasificación es incluir pacientes para estudios de investigación, no es para hacer diagnóstico necesariamente. ¿Por qué no es para hacer diagnóstico? Porque las enfermedades que estamos describiendo pueden tener un espectro clínico mucho más amplio que el que encontramos en estos criterios de clasificación. Entonces, manifestaciones clínicas que no son consideradas acá no te excluyen el diagnóstico de esclerodermia. Nosotros no deberíamos ser tan circunscritos a solo pensar que la esclerodermia te da estas manifestaciones. Por eso es que solo se han cogido las más específicas y en base a eso se propugna un diagnóstico. Entonces, igual es importante conocerlos. No quiere decir de que no tengan valor. Igual es importante conocerlos porque nos dan un panorama de los hallazgos o manifestaciones más específicas de la enfermedad, lo cual pues sirve como elemento también para tomarlo en cuenta en la clínica, sabiendo de que estamos ante un paciente que es el paciente modelo, el paciente clásico, típico de desarrollo de la enfermedad. Como vemos acá, un criterio que te da mucho puntaje, incluso es considerado criterio suficiente para clasificar al paciente, es cuando el compromiso de piel, y en este caso referido a dedos de ambas manos, se extiende proximal a metacarpofalange. Si yo veo mi mano, si me hacen esta descripción, a ver, acá dice que es dedo, y es proximal a metacarpofalángicas, entonces estoy hablando de la zona de falanges proximales. Si en esa zona está la piel indurada, entonces estamos ante pues un criterio suficiente para considerar o clasificar al paciente como esclerosis sistémica. También podemos encontrar alteraciones de dureza en la zona más distal de los dedos, la falange media y falange distal, y a eso se le denomina esclerodactilia. Hay etapas que vamos a ir escribiendo de evolución del compromiso cutáneo, donde inicialmente de repente solo vemos hinchazón de los dedos, que también es importante pues conocerlo. Cronicidad y asociación de lesión vascular y por lo tanto isquemia a nivel de la piel puede traducirse con la presencia de úlceras y también cicatrices en las zonas que aparecieron esas úlceras. Entonces esto también tiene importancia para la clasificación. Traducción de alteraciones vasculares son las de la atelectasia, alteraciones en los lechos capilares, esto visto por capiloroscopía. Las dos principales causas de mortalidad en los pacientes son hipertensión pulmonar, morbimortalidad, ¿no? Y enfermedad pulmonar intersticial difusa. Por eso que esto es considerado como un hallazgo que da mayor valor y sustento a clasificar a estos pacientes. El Raynaud, el 100% de los pacientes con esclerosis sistémica tienen Raynaud. Entonces, esto es una forma de saber si un paciente, de repente ustedes ven un paciente con piel dura, de una localización, vamos a suponer en tórax, pero si el paciente no ha tenido Raynaud, duden que el paciente pues, pueda tener este tipo de enfermedades. Y ya incluir en los criterios de clasificación anticuerpos específicos también le da cierto valor a este concepto pues, de autoinmunidad, ¿no? Si uno revisa los criterios anteriores, que eran de los años 70, no existía consideración de autoanticuerpos. Bueno, se clasifica con valores superiores o igual a 9. Yéndonos a lo más importante que de repente es de más utilidad para la sospecha clínica, es
ir describiendo segmentos en forma pues independiente. Y esto tiene dos formas de verlo también. O sea, vamos a ir viendo algunas alteraciones clínicas e inmediatamente vamos a pasar al manejo, porque a diferencia de otras enfermedades, acá no existe un esquema único para el paciente con esclerodermia. Si ustedes, por ejemplo, revisan el tratamiento de artritis reumatoide, ya es algo muy convencional para todos los pacientes, ¿no? Modificadores de enfermedad, AINES o corticoides de repente. Si es el lupus, tienen que darle corticoides, antimaláricos y probablemente un inmunosupresor. Pero en este caso no. En el caso de esclerosis sistémica va a depender del tipo de órgano afectado para dirigir también un tratamiento. Por eso que debe ser considerado el tratamiento individualizado. Si hablamos de fases de la evolución del compromiso de piel, hay una primera etapa donde solo hay un proceso inflamatorio a nivel de la piel, que es traducido como la presencia de manos o dedos hinchados. A esa fase se le conoce como fase edematosa o inflamatoria. Una vez que ya se empieza a producir el depósito de colágeno por sobreactividad del fibroblasto, tenemos la fase de induración o fase indurativa, donde pues es una etapa donde la característica o la definición ya de diagnóstico ya es casi fácil de realizar porque vemos la piel indurada. Y cuando ya cesa el proceso de depósito de colágeno y por el contrario empieza a haber retracción de la piel hacia los planos más profundos, hablamos de una fase atrófica, ¿no? Que ya es caracterizada o que la piel en realidad ya tiene mucha relación estos cambios con el proceso de isquemia secundario a la vasculopatía. También pueden haber cambios en la coloración, zonas de hiperpigmentación, conocidas como sal y pimienta, induración de la piel, bueno, es la característica principal, la esclerodactilia, telangiectasias, hay que verlas en la palma de las manos, hay que verlo en los labios, en paladar, y el rostro, son las zonas de mayor frecuencia de telangiectasias. Depósito de cristales de calcio en nivel subcutáneo es otra característica de esta enfermedad, principalmente en jóvenes. Y las úlceras digitales pueden estar correlacionadas a un proceso de isquemia secundario a la vasculopatía. De acá presento imágenes. Por ejemplo, acá estamos viendo la ausencia o la disminución de los pliegues de interfalángicas proximales y distales, la presencia de cianosis distal, una cicatriz a nivel de este pulpejo. También les puede ayudar ver la morfología de estas uñas, que puede implicar también cierta disfunción a nivel respiratorio, ¿no? Que podría estar correlacionada. Una telangiectasia también en este dedo. Estas son características clínicas que vamos a ver. Una fase edematosa indurativa, dedos hinchados en un paciente que también está teniendo alteraciones vasculares. Acá también un poco más de dedos hinchados en este paciente con enfermedad temprana. Puede evolucionar a isquemia, a úlceras, a cicatrices también en pacientes con compromiso cutáneo. Bueno, acá vemos la presencia de la telangiectasis del labio inferior y una disminución de la apertura oral debido a la regresión de la piel a ese nivel. Más telangiectasias. Acá hay una fase atrófica donde hay adherencia de la piel a planos profundos y retracción, en este caso dejando una contractura en flexión de este dedo. Estos son cambios que podemos ver en diferentes zonas de la piel, ¿no? En los pacientes con esclerodermia. Incluso acá hay cambios pigmentarios, zonas de hipopigmentación a nivel palmar. Hemorragias a nivel también de las cutículas, a nivel periungual, que puede traducir también proceso de isquemia digital. La calcinosis puede ser evidente en región, pues, de manos, también en general en extremidades, ¿no? Pero manos es una de las localizaciones de mayor frecuencia y también pies. Y esta radiografía también me permite ver que hay ausencia o disminución del tamaño de algunas falanges, que es propio de la resorción ósea que ocurre en esta enfermedad. Bien, les mencioné que iba a presentar el tratamiento en forma independiente de acuerdo al compromiso. Entonces, el pie en la primera línea es micofenolato, mofetilo, es tratamiento de primera línea, sobre todo cuando existe fases tempranas del compromiso cutáneo. Es ahí donde tiene sentido. Es decir, en fase edematosa e indurativa temprana va a ir mejor resultado
si es que ustedes estuviesen iniciando el fármaco en fase atrófica, ¿no? No tiene mucho sentido un paciente que ya está con adherencia de la piel iniciar este tipo de fármacos. Este tipo de fármacos funcionan para las fases más tempranas de enfermedad. Segunda línea, el metotrexate, que también tiene muy buena respuesta a estos pacientes. Pacientes que tienen compromiso pulmonar, micofenolato es una buena opción, pero ciclofosfamida, aparte de ayudar a pulmón, también les ayuda para piel. Y hay también ya indicación para trasplante de células madres hematopoyéticas en los casos de evolución severa o casos refractarios de compromiso cutáneo en escleroderma. Pero es un procedimiento que en realidad no está muy extendido en el mundo debido a que no hay muchos centros que realicen este tipo de trasplante. Habrán 4 o 5 en todo el mundo. La otra manifestación importante y que es importante tanto para diagnóstico por la frecuencia de presentación, pero también es importante conocer cómo se produce y qué podríamos pues nosotros considerar cuando tenemos un paciente con este tipo de hallazgo. Recuerden que el principal diferencial para fenómeno de Raynaud es esclerosis sistémica. Es la enfermedad que con mayor frecuencia da este tipo de complicación. Se caracteriza por una vasoconstricción paroxística y sobre todo el término de reversibilidad es lo que debe hacerle sospechar de esta consideración, signo clínico o diagnóstico, si quieren mencionarlo así, el cual está relacionado pues con un proceso de vasoconstricción arteriolar desencadenado por frío y menor frecuencia de emociones. Entonces, la secuencia va correlacionado con el grado, pues, o la etapa en que se produce este proceso de vasoconstricción. Inicialmente pálido, luego cianótico, y al desaparecer la vasoconstricción y existir reperfusión, rubicundez de la zona que estuvo afectada. El otro concepto importante a tener en cuenta es la presencia de Raynaud a nivel de órganos. Es decir, no solo van a ver el Raynaud en circulación distal, de repente de manos, pies, pavianos auriculares, punta de la nariz, sino también vasos pequeños pueden ser afectados. Por ejemplo, las coronarias pueden dar un síndrome isquémico coronario agudo en un paciente que en realidad está teniendo Raynaud, ¿no? Y no necesariamente tiene una causa ateromatosa o embólica esa isquemia coronaria. Puede ser un Raynaud. Por lo tanto, pudiese ser reversible si reduces o dejas de exponer al desencadenante. Lo mismo podría ser para vasos mesentéricos u otro órgano. Entonces, tener en cuenta que el Raynaud puede estar en órganos internos. Y a nivel periférico, el Raynaud se puede evaluar claramente con una capilaroscopía, que es un estudio que permite ver a gran aumento los vasos los vasos capilares a nivel de los dedos. Y esto se hace con frecuencia porque la alteración en la morfología de los vasos, número y distribución permiten correlacionar de acuerdo al tipo de hallazgo con un patrón muy correlacionado con esclerodermia, un patrón de capiloroscopía relacionado con enfermedad. Esta prueba ser de mucha ayuda a este diagnóstico. Sobre todo en pacientes que solo tienen Raynaud y que ustedes no tienen al momento cambios evidentes o cambios de repente de mucha duda en piel. Acá estamos viendo una etapa donde hay palidez, pero también hay cianosis. O sea, no tiene que ser homogéneo necesariamente el compromiso vascular en estos pacientes. Pueden alternar incluso las 3 fases en un solo paciente y en un solo momento. El tratamiento es desaparecer el factor precipitante. Si es el frío, hay que abrigar la zona, calefacción, para poder pues revertir el cambio a nivel vascular. Primera línea, bloqueadores de canales de calcio. El tratamiento de primera línea del fenómeno de Raynaud, principalmente nifedipino. Alternativas, inhibidores de 5-fosfodiesterasa, ejemplo sildenafilo, la prostaciclina endovenosa o ilopros, por ejemplo, y fluoxetina tiene algunos estudios que dan evidencia, ¿no?, de este medicamento antidepresivo. Las manifestaciones osteomioarticulares pueden ser a nivel de músculo y también a nivel articular y extraarticular. Entonces tenemos la frecuencia de artralgias o artritis que pudiese ser erosiva también en estos pacientes, valores bajos, pero puede estar presente. Pero más frecuente es el compromiso periarticular. Debido a la adherencia de la piel hacia planos más profundos, puede alterar la movilidad de tendones, principalmente en zonas flexoras. Entonces,
La piel con retracción produce pues compromiso asociado generalmente a una restricción de movimiento por las contracturas en flexión. Los cambios musculares pueden ir desde la hipotrofia por desuso hasta la presencia de inflamación muscular caracterizado pues por elevación de enzimas musculares y debilidad, aparte de el dolor que pudiese haber a nivel muscular. A nivel óseo, tanto por una actividad exagerada del osteoclasto como por la presencia de isquemia a nivel óseo, ¿no? Asociado a esta vasculopatía, puede haber pues una disminución de la mineralización en forma generalizada y acroosteólisis. Esto refiriéndome pues a la pérdida de material óseo a nivel de los dedos, ¿no? Por ejemplo, esa imagen radiográfica que vimos cuando había un menor tamaño de alguna de las falanges. Se destruye hueso secundario isquemia y mayor actividad osteoplástica. Estamos viendo una contractura en flexión de estas manos, de estos dedos. Este paciente, si le nosotros forzásemos, ¿no? De repente extender los dedos, podría haber gran dificultad debido a la retracción de la piel. Entonces nosotros pues tenemos una funcionalidad pues alterada, ¿no? En este caso de la mano. Lo otro es que esta adherencia de la piel, miren cómo pudiese dejar una zona mucho más friable y también posible de ser lesionada si es que existe también un roce de repente continuo sobre la zona de mayor exposición. El tratamiento para estas manifestaciones, sean articulares, periarticulares o musculares, va desde el uso de antiinflamatorios no esteroideos. En algunos casos, si hubiese, por ejemplo, artritis, pudiese hacerse infiltraciones si es que no hay respuesta inicial a los AINES. Y en los casos ya más severos, principalmente compromiso articular y muscular, metotrexate es una opción. Esquemas muy similares a los que se usan en artritis reumatoide. Y para enfermedad muscular severa, se puede usar inmunoglobulina endovenosa. Entonces tenemos esos esquemas y ya de repente van a ver que hay coincidencia en otras enfermedades para el mismo tipo de manifestación. A nivel respiratorio, habíamos dicho que tanto el EPIC como la hipertensión pulmonar son los hallazgos de mayor importancia, reconociendo que la enfermedad puede dar otro tipo de manifestaciones, como bronquiectasias, neumonía organizada, por ejemplo. Entonces el EPIC es lo principal. Hablamos de la forma NIN y la forma NIU, y esto en correlación, en muchos de los casos, a un patrón pues tomográfico que me va a permitir hacer esa diferenciación. Recordar que cuando hablamos de intersticial no específica, estamos pues principalmente refiriéndonos al patrón en vidrio esmerilado, y en el patrón NIU vemos el panal de abeja, ¿no? Que indica ya fibrosis. El otro hallazgo a ser evaluado y descartar en un paciente con esclerosis sistémica es la presencia de hipertensión pulmonar, que puede ser aislada o ser secundaria a los pacientes que tienen EPI. En los casos de pacientes que desarrollan crisis renales, una de las alteraciones es la falla renal rápidamente progresiva. Pudiese haber también la presencia de edema pulmonar por congestión secundaria, ¿no? Un paciente que empieza a hacer oligoanuria, anuria, y puede desarrollar edema pulmonar. Entonces, se puede deber a esas asociaciones la hipertensión pulmonar. En este caso, la más frecuente es cuando es aislada. También por la debilidad del músculo puede haber restricción del movimiento de la pared torácica, ¿no? Esto es asociado también a la adherencia de la piel a las zonas más profundas, la debilidad por miopatía, puede haber derrame pleural. Estos pacientes tienen alteraciones del peristaltismo, entonces pueden tener presencia de reflujo gastroesofágico y una neumonía aspirativa. Neoplasia, sarcoidosis también está descrito. Es un patrón NINE, la tomografía donde vemos pues el vidrio deslustrado o esmerilado a nivel periférico. Generalmente la zona basal y un panal de abeja en esta otra tomografía. Entonces, el tratamiento del compromiso pulmonar tiene sentido cuando estamos ante una forma que traduzca pues un vidrio esmerilado, es un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Diferente si hay fibrosis, ahí no tiene mucho sentido todo este tratamiento que se va a mencionar. Entonces hay que valorar el riesgo de progresión de enfermedad. Si está con secuelas, no tiene mucha posibilidad de progresar su enfermedad debido a la enfermedad inflamatoria, entonces no justificaría usar la inmunosupresión.
Es un paciente que tiene vidrio deslustrado, te indica agudeza de la enfermedad y si requeriría usar rápidamente la inmunosupresión. Para eso tenemos alternativas como ciclofosfamida, micofenolato y azatioprina como primera línea, y como alternativas para casos refractarios, el rituximab, el trasplante autólogo de células madre, ¿no? Que son las dos opciones para casos refractarios. La hipertensión pulmonar, bueno, mucho va a depender de dónde estemos, porque si bien siendo la primera línea son los antagonistas receptor de endotelina 1, el acceso a estos fármacos no es posible, por lo menos en hospitales nivel 3 o 4 acá del Perú. Por eso es que nosotros usamos principalmente inhibidores de la 5-fosfodiesterasa para el tratamiento de hipertensión pulmonar. Sildenafil y tadalafil son opciones, ¿no? Entonces, endotelina 1 o prostanoides están reservados en la literatura para casos severos, pero el acceso o la disponibilidad de los fármacos no es tal, no tenemos tan frecuente uso por lo menos en nuestro país. Cuando hablamos de compromiso gastrointestinal, vemos que varios de los cambios están relacionados a una alteración en la vasa nervorum, la cual origina disfunción en el peristaltismo y motilidad de todos los segmentos del tracto gastrointestinal. Por eso es que podemos ver complicaciones relacionadas a esta alteración del peristaltismo, como es la esofagitis por reflujo, la estenosis secundaria también al mismo proceso, el esófago Barrett, todo eso del contexto de reflujo gastroesofágico y dismotilidad, que puede originar disfagia, incluso distal en estos pacientes. Lo mismo aplica para estómago, la ectasia vascular antral gástrica, que traduce también una disfunción autonómica a nivel de los vasos, pues, de la mucosa gástrica, puede haber gastritis, úlcera, correlación con neoplasias también, o mayor frecuencia de neoplasias de tipo adenocarcinoma. La consecuencia a nivel intestinal muchas veces está relacionada al sobrecrecimiento bacteriano, lo cual puede llevar a perforación, neumatosis intestinal y en algunos casos a pseudoobstrucción. En la parte más distal del intestino tenemos la posibilidad de, también por alteración del peristaltismo, la formación de válvulos, perforación, la formación de divertículos. También encontramos presencia de telangiectasias a ese nivel y la incontinencia del recto también la incontinencia anal también está muy referida por disfunción del esfínter anal. El tratamiento, a diferencia de otras manifestaciones, es muy similar a lo que se hace en pacientes que no tienen estas patologías. Es decir, no difiere mucho de un paciente que no tenga esclerodermia, el tratamiento del tracto gastrointestinal. Se da lo mismo, se da el mismo esquema que daríamos en un paciente que no tiene este tipo de enfermedades. Ejemplo, ¿no? Para reflujo, obviamente, cambios en estilo de vida en cuanto a horarios de las comidas, lo de la cabecera, pues elevada a 15 a 30 grados. Y ya propiamente para tratar la acidez y el reflujo, pues inhibidores de bomba, TH2 es una opción, sucralfato. Si hay dismotilidad, un paciente con disfagia distal, procinético, eso es una opción. Gastritis, ya saben lo que está referido acá, hay tratamientos con antiácidos, modificación de estilos de vida, protectores de mucosa, igual para la dismotilidad de los procinéticos. El aumento pues de la población bacteriana, el sobrecrecimiento, obliga a esquemas cortos con antibióticos y posteriormente probióticos para mejorar o reducir las complicaciones de ese sobrecrecimiento bacteriano, que en algunos casos, pues, en donde viene asociada la perforación o la neumatosis o aire, ¿no? A nivel de la pared intestinal, obliga también a cambiar el tipo de nutrición en estos pacientes. Bueno, la constipación es algo frecuente. Estos pacientes pueden alterar también por sobrecrecimiento de diarreas y también constipación. No es tan infrecuente. Pero la constipación, si se diese, la dieta tiene que ser modificada, probióticos, enemas en algunos casos, y anorrecto hay que hacer entrenamiento de esfínter anal. A los pacientes se les pide que hagan contracción voluntaria del esfínter anal de forma frecuente. Entonces, como ven, no he usado corticoides, no he usado inmunomoduladores para estas manifestaciones. El compromiso renal es variado, se describe proteinuria, hematuria, alteraciones de la regulación
del intersticio traducido por alteraciones de ácido base, pero la principal complicación que hay que tener en cuenta en esclerodermia es la presencia de crisis renales, es decir, una disfunción caracterizada por una falla renal rápidamente progresiva, pacientes que elevan rápidamente los valores de creatinina, ya está dentro del contexto de una crisis renal. Generalmente, la mayor parte de casos viene asociado con hipertensión arterial de difícil control, pero pudiese también ser normotenso el paciente. Y los niveles aumentados de renina, por alteración del eje angiotensina-aldosterona y la renina, ¿no? Con la llegada de los YECAS, debido a este mecanismo de acción y de daño relacionado a la alteración del eje, que son considerados pues primera línea y son muy eficaces para el control de las crisis renales. Tanto así que en los años 70 la principal causa de muerte era crisis renal, los pacientes con esclerodermia. Con los YECA ahora es causa 6, causa número 7 de muerte en la mayor parte de series de mortalidad de estos pacientes. Entonces, muy importante el uso de YECAS en esta complicación. Es así que nosotros pues estamos conociendo complicaciones y formas también de presentación de estas enfermedades, de esta enfermedad y sus diferentes formas clínicas. Mire, en general se acepta que la forma difusa tiene una peor sobrevida comparada con la forma limitada, pero si ustedes ven más o menos el esquema, pasado o cercano a los 10 años y entre 10 a 15 años, como la curva de sobrevida pues va disminuyendo en todas las formas clínicas, ¿no? Claro, es mucho más rápido en la forma difusa, pero al final la limitada y el global de pacientes también pues sobrevida no más allá del 60%, que también es una baja expectativa de sobrevida en estos pacientes. Y como les mencioné hace un momento, pues la mortalidad antes estaba relacionada a crisis renales. Actualmente y hasta la fecha se mantiene esa estadística tanto hipertensión arterial pulmonar como fibrosis pulmonar son las principales causas de mortalidad y morbilidad, diría yo. Bien, eso es lo que les quería exponer el día de hoy. No sé si tendrán alguna inquietud, alguna duda. Pueden hacerlo en este Doctor, momento. una Sí, pregunta. Usted un momento dijo que nosotros podíamos diferenciar el localizada con el limitada. No me quedó muy claro la Es verdad, definición. ya enviaron el forms. ya. Bueno, entonces el concepto que tienes que tener es que cuando yo hablo de una forma localizada, en ambos casos estoy hablando de piel indurada. Esa es la característica similar. La forma localizada no afecta órganos. Hay una forma localizada, ¿ya? ¿Y con quién se compara la forma localizada? Con las formas sistémicas. Las formas sistémicas, como el título que dice acá en esta diapositiva, sí afectan órganos. Aparte de piel, afecta órganos. Esa es la primera diferenciación. La piel afectada en la forma localizada puede aparecer en cualquier localización. El otro nombre o denominación de eso es la morfea. Cuando yo hablo de formas sistémicas, yo puedo dividirlas de acuerdo a el grado de afección de la piel o la extensión del compromiso cutáneo. Entonces ahí tenemos dos formas, forma limitada y forma difusa. Ambas son formas sistémicas, pero una afecta la piel en forma limitada y la otra en forma difusa. El punto de corte, bueno, anatómico sería, por ejemplo, cuando yo hablo de forma limitada, la teoría dice, ¿no? Que es aquella que siempre va de distal a proximal, pero no va más allá de los codos. Es decir, me afecta manos, antebrazos, pero no se extiende más allá de codos. Y si voy a la zona de miembros inferiores, afecta piel y piernas, esto va más allá de las rodillas. En la vida real, muchas veces solo se limita a las manos o a los pies, ¿no? Raramente llega a las piernas o antebrazos, las formas limitadas. En cambio, la forma difusa sí se extiende mucho más allá. Pies, antebrazos, brazos, pues pierna, muslo, y el tronco sí que es un distintivo entre formas limitadas y formas difusas. Entonces ahí la diferenciación es extensión de piel, sabiendo que ambas afectan órganos, porque estamos hablando de formas sistémicas.
No sé si se quedó un poco más claro Sí, la doctor. diferenciación. Sí, sí. Muchas gracias, más bien. ¿Alguna otra pregunta? Mm, Bien. Bueno, solo hacer énfasis en esta división de la clasificación, que no solo es meramente referencial, sino tiene aplicación en su riesgo a tener compromiso de algunos órganos, a tener correlación con los anticuerpos. Hay anticuerpos para formas limitadas, formas difusas, ¿no? Y la mortalidad también que puede diferenciarse. Recordar que los tratamientos tienen que ser individualizados de acuerdo al órgano afectado. De repente, solo como para completar la- la ter- la- las terminologías, ustedes por ahí van a ver el síndrome de Cres. El síndrome de Cres es una variante de la forma limitada, que es un acrónimo, ¿no? Cada una de las letras representa una manifestación clínica. La C de calcinosis, R de Raynaud, E de dismotilidad del esófago, la S de esclerodactilia y la T de telangiectasia, ¿no? Cuando tienen esos hallazgos, pues se cataloga como un síndrome de Cres, que como les digo, es meramente una curiosidad clínica, no implica mayor diferencia en cuanto a pronóstico y el tratamiento es el mismo, solo como referencia. Y puede haber un CRES que no sea completo, es decir, con ausencia de algunas manifestaciones que hemos referido. Entonces, eso para que no quede incompleta un poco la parte, pues, teórica clínica. Bien, entonces, si no hay preguntas, les agradezco su presencia, disculpen la tardanza nuevamente y ya será hasta otra oportunidad. Bien, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.